El jueves 9 de octubre llegarán 5 familias sirias. 42 individuos estarán viniendo a nuestro país y se van a alojar en el Hogar San José. Esto hasta diciembre. Y después en febrero vendrá un segundo contingente de refugiados. Javier Miranda, secretario de Derechos Humanos de Presidencia de la República, encabezó la delegación uruguaya en Ginebra, esa delegación que se estuvo entrevistando con las personas que viajarán a nuestro país. Y hoy nos visita Javier. Buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar aquí. Bueno, Javier, para nosotros es un placer recibirte también y queremos conocer más detalles. Por ejemplo, quiero arrancar por lo que viviste allá. ¿Qué historias conociste? El Líbano. En Ginebra había estado en junio. Es verdad, en Ginebra primero y en el Líbano después. Sí. Las familias las entrevistamos en Líbano, en la Embajada de Uruguay sí. en Líbano. Y bueno, a ver, tiene como distintas dimensiones. Hay una dimensión, yo creo que insoslayable, que es el contacto humano. Acercarse a las personas, acercarse a su historia, dialogar con ellas, verles las caras. Eso es, desde el punto de vista emocional es muy impactante realmente, y compromete mucho efectivamente. Desde el punto de vista de la gestión del programa, que era esencial realizar estas entrevistas, yo diría que fue una excelentísima misión. O sea, pudimos entrevistar a 15 familias, dialogar con cada uno de sus integrantes, transmitir qué podían esperar del programa uruguayo, pintar un poco cómo era la sociedad uruguaya y también escucharlos a ellos qué expectativas tenían, ¿no? Para evaluar efectivamente cuáles eran las familias o las personas que mejor podían insertarse en este proceso de reasentamiento. ¿Y qué expectativas tenían ellos? A ver, básicamente lo que plantearon todas las familias era, lo primero que decían era, yo quiero vivir en paz, con dignidad y que mis hijos puedan educarse. Ese era lo central, la primera manifestación de las familias. Luego vienen sí ya preguntas cómo es la sociedad uruguaya, qué posibilidades de trabajo tiene, me van a ayudar a conseguir vivienda, me van a ayudar a conseguir trabajo, un poco la descripción del panorama. Y algunas cuestiones culturales, ¿no? El tema del velo obviamente estuvo en la conversación, en fin, temas bastante generales. ¿Y qué tipo de garantías les pudiste dar? Bueno, nosotros tenemos un programa planificado, desarrollado y financiado que establece exactamente cuáles son las prestaciones que el Estado uruguayo va a dar y cómo les garantiza la satisfacción de los derechos fundamentales, ¿no? Como cualquier habitante de la República. Sin duda con un criterio de subsidio, de apoyo a familias que están en una situación de vulnerabilidad muy especial. Vienen de una guerra, abandonan su país, ya hace 1 o 2 años que están viviendo en otro país en calidad de refugiados, se vienen al otro lado del mundo, ¿no? Claro. ¿Cuánto llevan en el Líbano ellos? Y por lo menos 1 o 2 años. La mayoría llevan 2 años, alguno puede llevar 1 año. Bien, ¿y cuáles son las historias que más te impactaron, que más te trajiste cuando charlaste con ellos? A ver, hay historias complicadas de gente que, no sé, una gurisa que vio degollar a un vecino. Esa es una historia terrible, realmente terrible. ¿Y ella, por ejemplo, con quién viene para acá? No, vienen con su familia, o sea, los que vienen son propiamente familias. No, pero que quizá capaz que hay alguna familia que no tiene al padre, por ejemplo. Hay una familia de las que viene ahora el 9 de octubre que efectivamente falta el marido, que en realidad murió, es una señora viuda de 40 años que el marido murió en Líbano, murió de un ataque cardíaco ya refugiado en Líbano. No murió por la guerra. No murió por la guerra. Pero bueno, hay situaciones realmente traumáticas, ¿no? Lo que todo el mundo expresa es el miedo, ¿no? Dicen, bueno, yo tuve que dejar mi ciudad, tuve que dejar Alepo, tuve que dejar la zona rural de Damasco, qué sé yo, porque efectivamente hubo encuentros armados y bueno, y no se puede vivir así, la escasez y es imposible vivir así. Bueno, naturalmente además se fueron desplazando. Líbano es un lugar natural de asilo, digamos, de exilio para los sirios, como también lo es Jordania, que tiene un número de refugiados enorme, ¿no? Enorme. Ajá. Vamos a conocer el Hogar San José, que es donde se van a alojar hasta diciembre. Lo vemos. Las familias sirias que vengan van a poder utilizar todas estas instalaciones. Está disponible toda la casa y en la medida que sepamos después, ya más cerca de la fecha, cómo van a estar compuestos los núcleos familiares, se irá ubicando en los espacios que se necesiten. ¿Qué información tienen ustedes de las familias que van a venir?
No tenemos todavía porque el gobierno ahora va a ir a entrevistarlas y de acuerdo a las entrevistas dirá cómo preparar la casa, cómo ambientar la casa, qué espacio necesitan. ¿De quién fue la idea que la mayoría sean niños? ¿De ustedes o del gobierno? Nosotros lo conversamos desde el primer momento que conversamos, era también le hicimos partícipe de que nuestra intención era recibir la mayoría que fueran niños. Por el mismo hecho de lo nuestro en lo educativo son los niños, son los adolescentes, son los jóvenes, y nos parecía que esta iniciativa, siendo el traer los niños como fue la propuesta desde sus inicios, nos parecía interesante y por eso también nosotros nos ofrecimos a decir, bueno, cuenten con nosotros. Los sirios que vengan, capaz que no son del mismo palo de ustedes. ¿Previeron, por ejemplo, ustedes tienen imágenes, hacer algún cambio en ese sentido? Está previsto conversar todos, sabiendo después qué personas y qué religión tienen, adaptarle también los ambientes como para que puedan sentirse acogidos, y creo que acá lo que la fuerza está en este gesto humanitario de esta gente que la está pasando mal y que podemos dar una mano y decir, tiene un espacio de alguien, un país que los recibe, y creemos que nosotros podíamos dar una mano en esto. Me decía que se habló con el barrio también para explicarles que va a venir todo este grupo de gente. El mismo Presidencia también se encargó de eso, de venir y hacer una reunión, una charla con una comisión barrial que hay, y la hicieron con una buena participación de esa gente. ¿Y la gente cómo tomó estos nuevos vecinos? La gente tiene sus temores y tiene también sus ganas de aportar, de ayudar, de participar y de integrarlos. Y que eso creo que es fundamental a una persona nueva o que llega también a un país distinto, el ser bien recibido. La idea es que ellos puedan irse adquiriendo cierta independencia. Al principio sí habrá ayuda, habrá colaboración en el tema de cocina, pero la idea es que después ellos se puedan ir independizando en su propio estilo también de cocina y de menú. Este hogar San José de los Maristas queda en el kilómetro 16 de Camino Maldonado, ¿verdad? Sí, en una paralela en Camino Mangangá. Ahí va. Van a estar hasta diciembre ahí. ¿Y por qué estos 2 meses en ese lugar y luego a otro lado? A ver, estuvimos conversando también con el gobierno sueco, que tiene una enorme experiencia en refugio. Los suecos no hacen esta transición por un albergue transitorio, van directamente a las comunidades locales, sobre todo gestionadas por los municipios. Eso es una posibilidad. Nosotros creímos que era mejor un aterrizaje más lento, una introducción más suave en el Uruguay. Entonces 2 meses iniciales para acoger, para ir acompañando el proceso de primera integración, de primer acercamiento a la sociedad uruguaya, pero además por la enseñanza del idioma, ¿no? O sea, es clave en estos 2 meses todo lo que podemos hacer, el máximo que podemos hacer en materia de idioma. Todas estas personas hablan exclusivamente árabe, claro, tienen niveles de escolarización razonables, digamos, pero el idioma es fundamental en términos de integración. No hay integración social posible si no hay posibilidades de comunicación verbal, ¿no? Y luego a fin de año la idea es que vayan a sus hogares, ¿no? Sí, los primeros días de diciembre ya van a hogares, a posibilidades de erradicación que hemos ido y que estamos todavía determinando en distintos lugares, en distintos sitios del país. Yo leí por ahí que Juan Lacase y Soca pueden ser destinos. Sí, se manejaron efectivamente. Juan Lacase seguramente sea una localidad donde alojemos 1 o más familias. Soca lo venimos viendo. Hay que recordar que un grupo de familias viene en febrero, o sea que tampoco esto se agota en esta instancia. No, pero en febrero es el mismo proceso. Primero al hogar San José y luego es el mismo proceso. A una casa. Vamos a usar el mismo modelo. Ahora, y en esas casas donde van a vivir, en Juan Lacase o en Soca o en otra localidad, o sea, ¿quién hay hoy, por ejemplo? Y bueno, en algunos casos son casas vacías, en la generalidad son casas vacías, en otros casos son casas que hay que terminar y simplemente las terminamos. Es eso, no hay gente en este momento, o sea, estamos viendo vivienda que no tenga ocupación. Que no haya una familia. Y algunos son privados y otros son del Estado, y bueno, vamos viendo qué posibilidades hay de ubicación de la familia. Y en todo caso, también invitamos a aquellos particulares o quien crea que
que tiene posibilidades de brindar alojamiento es muy bienvenido. Esto es una de las cuestiones claves, ¿no? El proceso de integración es muy importante el término de trabajo. El trabajo sigue siendo la gran cuestión de integración social y de realización de derechos. Yo creo que la principal política de derechos humanos del gobierno es la política de empleo y del empleo formal. Y eso es exactamente igual en un proceso como este de reasentamiento de refugiados, ¿no? ¿Cuál fue el criterio de selección que se utilizó? Porque hay una enorme variedad de refugiados. Sí, a ver, nosotros esto se hizo en conjunto con ACNUR. ACNUR es un socio principal en esto, o sea, la Autoridad de Naciones Unidas en materia de refugiados es un actor principalísimo en esto. Nosotros le planteamos a ACNUR el interés, la voluntad de Uruguay de hacer un programa de reasentamiento para apoyar la crisis humanitaria derivada del conflicto en Siria y que además repercute, por supuesto, que en Líbano, en los países vecinos y en Líbano en particular, dar una mano allí. Y lo que le planteamos a ACNUR ahí es, bueno, nosotros estamos dispuestos a traer hasta 120 personas, a acoger en un programa de reasentamiento hasta 120 personas y creemos que los perfiles que posibilitan mejor integración en el Uruguay son los siguientes. Entre otros, bueno, marcamos eso que marcaba José Kuhn, el hermano marista, mayoría de niños, por lo menos un 60% de niños. Marcamos que por lo menos 1 o 2 personas en los núcleos familiares tuviera capacidad de trabajo, otra vez por el tema de cómo el trabajo es un factor de dignificación, es un factor de sustento de la familia, sin duda, pero además es un factor de realización y además es un factor de integración social. Yo insisto en eso porque creo que además eso es absolutamente trasladable a la política doméstica. El trabajo y el trabajo formal en particular son políticas claves en materia de integración social, en materia de igualdad, en materia de desarrollo de la dignidad humana. Planteamos eso entonces, capacidad de trabajo, y sugerimos la posibilidad de que vieran perfiles de productores de la tierra, porque pensamos que había posibilidades... Perfiles de trabajadores agropecuarios. Trabajadoras rurales, que tendrían, pensamos nosotros, posibilidades de inserción laboral en Uruguay y de integración en Uruguay. Y también hay algunos que tienen experiencia laboral en la construcción, ¿verdad? Sí, sí, claro. Luego, la realidad luego muestra quiénes efectivamente, porque esto es voluntario, ¿no? O sea, ACNUR sugiere a las personas la posibilidad, miren, surge esta posibilidad de un programa de reasentamiento en Uruguay, usted estaría dispuesto a hacerlo, en fin. Y bueno, eso va determinando, va perfilando las personas que ven. Hay trabajadores de la construcción, hay trabajadores del comercio y del transporte, hay trabajadoras rurales. Hay amas de casa también. Por supuesto, sí, porque además son familias muy numerosas donde el rol de la mujer sigue siendo un rol de cuidado familiar muy importante. Muy importante. Ajá. En alguna entrevista nosotros le planteamos, una de las cosas que planteamos, bueno, miren que en Uruguay hay una fuerte posición y es tema legal de igualdad de derechos entre varones y mujeres. Claro. Más allá que en la realidad tengamos dificultades, que sí las tenemos y que hay que irlas superando y que hay que llevar políticas. En aquellos países no existe eso, aparte. Claro, está muy incorporado en la sociedad. Bueno, la mujer cumple una función básicamente de cuidado doméstico y de ama de casa y el hombre es el que sale a trabajar. Nosotros hicimos hincapié en la igualdad de derechos de varones y mujeres, sin duda, además vinculado a temas para prevenirlo. Uno no puede prejuzgar temas de violencia doméstica, claro, que son temas muy importantes en nuestra sociedad también, que eso no es aceptable, es condenable, es delito. Y sobre el trabajo de las mujeres, algunos de los varones, pero incluso las mujeres nos plantean, bueno, pero ¿y quién cuida a los niños? ¿No? Familias de 8 hijos, 10 hijos, 6 hijos. Claro. Son familias realmente muy, muy numerosas. Sí, sí, eso, claro, yo me imaginé, te iba a preguntar sobre ese tema, ¿no? Sí, porque sí. El tema de la igualdad de género es tan diferente. Sí. Si mirás a un país como Uruguay y si mirás a un país como sin Siria, duda, sin duda. No entenderían algunas cosas que acá ya están aceptadas, ¿no? Como duda. Nosotros no entendemos su realidad tampoco. Exacto. A ver, acá hay dos aspectos. Uno que es muy importante, yo creo que el planteo nuestro, porque es el planteo de un Estado laico, laico no solo en términos religiosos, sino en términos de no intervención del Estado en códigos morales, ¿sí? Somos un Estado que no practica ninguna religión, no tiene una moral oficial, que es tolerante absolutamente con todas las manifestaciones culturales y religiosas, absolutamente tolerante, pero a su vez no fomenta ninguna religión en particular o ninguna moral en particular. Eso es el laicismo. O sea, por un lado, no impido manifestaciones y por otro lado, no promuevo ninguna manifestación moral, religiosa, de costumbre de algún tipo, ¿sí? Y eso tenía que quedar muy claro en el arranque. O sea, la tolerancia cultural permite aceptar cualquier tipo de manifestación cultural con un límite, que es el límite fundacional del Estado, que son los derechos humanos. Ese es el sentido de la doctrina de derechos humanos.
Es la fundación del Estado. La razón de ser del Estado es la realización de los derechos fundamentales. Entonces, ahí sí hay límites. Entonces, por más diversidad cultural que uno puede plantear, sin ser prejuicioso. Porque lo otro que hay que intentar es quebrar el estereotipo. Los musulmanes son todos machistas, terroristas, violadores de los derechos humanos, violentos con las mujeres. No es cierto. Los musulmanes son un tercio de la humanidad. Hay una enorme expansión de esa cultura y que aceptan cánones que nosotros compartimos, que es de igualdad de derechos, tradiciones milenarias además de respeto de la dignidad humana y de promoción de la dignidad humana. También tenemos que quebrar los estereotipos. Cuando el hermano José Kuhn decía, bueno, en el barrio también hay ciertos temores, es el temor al distinto. A ver, los que vienen son personas con 2 piernas, 2 brazos, cabeza, afectos, proyectos de vida, ilusiones, historias. Son iguales a nosotros, son esencialmente iguales a nosotros. ¿Tenemos diferencias culturales? Sí, las tenemos. ¿Qué tanto? Como los gallegos, que son parte de nuestra cultura como país, como los italianos, como los vascos, como los franceses, como los rusos. Este país que se creó, el país moderno, ¿no? Que se creó en la riqueza de la diversidad. ¿Y hay chance de que algunos de ellos se transformen en uruguayos? ¿Hay chance de que se queden para siempre acá? Sí, por supuesto. La pregunta es muy interesante por esto. Este es un proyecto de reasentamiento de refugiados, no de migración. Por lo cual es altamente probable que muchos de ellos, ojalá muy pronto, quieran y puedan volver a su país, puedan volver a Siria. Digo muy pronto, ojalá muy pronto, porque significará que termine una guerra que como toda guerra es absurda, que nada soluciona, que lo único que causa es dolor y nada soluciona. Entonces, no es un fracaso para el programa que dentro de 1, 2, 3, cuántos años, quién sabe, el 60% de los que vinieron vuelvan al país de origen. No es un fracaso, era parte del proyecto. Claro. Ahora, en todo caso, el programa lo que prevé es un proceso de integración, no de aculturización, pero sí de integración. Quien quiera quedarse nororiental más, será bienvenido en esta tierra, que quiere ser una tierra solidaria, una tierra de brazos abiertos. Bien, y es factible que pase eso aparte. Sí, yo me imagino además con los niños. Sí, la experiencia del exilio uruguayo durante la dictadura es esa. Los niños son los que más se van a integrar. Se integran rápidamente y se crean lazos de amistad. Le pasó a los uruguayos en el exilio de la última dictadura. ¿Cuántos de nuestros compatriotas que fueron refugiados en Suecia, en España, en Francia, en Suiza, en Venezuela, en México, etcétera, volvieron, sus hijos quedaron, algunos volvieron y luego volvieron a su país de exilio, se integraron a aquellas sociedades, mantienen el lazo con aquellas sociedades. Son procesos naturales de una humanidad que es cada vez más una. ¿Y qué conocían de Uruguay cuando hablaste con ellos en el libro? En general poco. Algunos habían googleado. Un gurí Sabandija vino con la camiseta de Suárez. Yo creo que esa es una jugada, claro, el tipo está buscando, yo soy uno de los tuyos, ¿no? Y está muy bien, a mí me parece un gesto muy simpático y muy arrojado también, ¿no? Algunos habían googleado, es formidable la imagen del presidente Mujica. Mirá, formidable. ¿lo conocían algunos? Sí. ¿Ah, sí? Sí. O sea, probablemente porque lo hubieran googleado. Era fútbol y Mujica. Fútbol, Mujica. Bueno, no, algo más, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, yo creo que alguna cosa más tenían idea. Pero sin duda no era gente que conociera Uruguay. Hay una distancia grande, no solo geográfica, hay una distancia grande de conocimiento. Seguimos siendo un pequeño país en un rincón de América del Sur. Sí. Javier, cuando lleguen el jueves 9 de octubre, supongo que va a haber como una especie de protección de ellos, sobre todo en los primeros días, ¿no? Van a tratar de no exponerlos a los medios de una. ¿Cómo van a hacer? Bueno, claro, sí. Ahí hay que ser razonables, ¿no? Yo entiendo perfectamente y entendemos, el equipo que venimos trabajando en esto, entendemos perfectamente el interés que hay. Y es bueno que haya interés, yo creo que es muy bueno. Sí, el primer interés siempre es el de la imagen. Está bien. Pero después de conocer las historias. Pero además hay un interés, de también nuestro, o sea, esto tiene una base humanitaria que es fundamental, es ayudar a personas de carne y hueso que viven en una dificultad importante y que nos comprometen, ¿sí? Que nos comprometen solidariamente. Entonces la transmisión de estos valores de solidaridad, de acogimiento, yo creo que es muy importante, nos hace mucho bien en los uruguayos. También a los uruguayos esto nos va a hacer mucho bien. Pero por otro lado, son personas, cuidémosla. Yo decía, a ver, van a viajar durante 20 horas. Gente que, estoy prácticamente seguro que ninguno nunca se subió en avión. Claro. Se vienen, recorren la cuarta parte, un cuarto del globo terráqueo. Esa es la distancia física que hay entre Líbano y Uruguay. Y van a llegar muy cansados. Muerto cansado.
y con mucha ¿Qué querés expectativa, hacer? nervios, todo. Bañarte, irte a dormir, déjeme quieto, no tengo ganas de entrevista. No, y conocer mi nueva casa. Exacto, y despacio. Y entonces, despacio, no los acosemos, tampoco son objetos de exhibición, son personas, ¿sí? Ya habrá tiempo de que ellos mismos quieran expresarse, darse a conocer, contar sus historias. Démosle tiempo. Seamos, en el mejor de los sentidos, respetuosos. También seamos solidarios en ese sentido, ¿no? En no acosarlos, ¿sí? Démosle tiempo. Ya habrá oportunidad de conversar, generar los mecanismos para que todos nos enteremos de cuáles son sus historias y podamos también expresar nuestra solidaridad como colectivo, como sociedad. Supongo que el presidente será uno de los primeros en conocerlos, ¿no? El día que lleguen. Me imagino que sí, me imagino que sí. Aparte, esta fue su idea. Sí, esto es una idea a mí me gusta decir del Pepe, ¿no? Del presidente de la República, sin duda, pero también del Pepe persona, del Pepe hombre de carne y hueso que es capaz de invitarnos a todos a comprometernos en términos muy, muy humanos, incluso a gente que en principio parecería estar muy distante de nosotros. Yo creo que hay un enorme mérito del presidente y del canciller de Almagro, que son los que largaron esta idea inicial y de alguna manera nos convocaron, nos involucraron a todos. ¿Qué tanto te enriqueció personalmente la experiencia de ser vos el que tuvo que ir a conocerlos de primera mano? Porque te tocó a vos. Sí, es un privilegio. Fui yo y 5 personas más. Sí, fuiste encabezando la delegación. Claro, éramos un equipo. No sabía que había ido Susana Mangana, me contabas recién en la tarde. Claro, Susana integró como asesora del canciller en estas materias. Que la tiene clarísima en estos temas, aparte. Claro, es una estudiosa, es una conocedora del mundo árabe, y sin duda nos enriquece muchísimo con sus aportes. Pero es un privilegio poder participar en esto, realmente es un privilegio. O sea, uno aprende muchísimo, pero además porque pone en práctica valores que uno defiende. Yo soy un funcionario del gobierno, soy un funcionario político, estoy comprometido con la política del gobierno, pero además soy un militante de derechos humanos. No es casual que el gobierno haya decidido que la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República sea quien coordine y quien conduzca este proceso, porque aquí hay un juego de derechos humanos central. Lo que estamos es posibilitando la realización de derechos de algunas personas que se le han visto limitada esa posibilidad por un conflicto armado, ¿sí? Yo soy un militante de los derechos humanos. No importa que hoy sea secretario de Derechos Humanos, mañana querría seguir siendo un militante de derechos humanos. Entonces, poder practicarlo, y ya no en un escritorio, sino poder practicarlo en el diálogo con las personas, eso cuando los derechos se convierten en hechos, para usar aquel lema de Naciones Unidas y del movimiento de mujeres, creo que es valioso. Y enriquece muchísimo, sin duda enriquece mucho, mucho. Bueno, y desde tu lugar, desde tu cargo hoy como secretario de Derechos Humanos, ¿cuánto queda por hacer en los próximos años en materia de búsqueda de restos desaparecidos? Bueno, queda por hacer, queda mucho por hacer. Efectivamente, a ver, no solo se trata de buscar restos desaparecidos, se trata de buscar la verdad. En muchos casos, en algunos casos, mucho menos de lo que uno quisiera, hemos avanzado en la búsqueda de la verdad, aún sin obtener restos. Pasa que para eso, para encontrar la verdad, muchos que no hablaron todavía tienen que hablar. Claro, sigue siendo la gran traba. No van perdiendo la gran traba. Jamás. Mientras la última vieja esté viva, yo creo que la vieja va a seguir buscando a su hijo, como corresponde, porque es un impulso natural, es Antígona. Claro, pero si pasan los años y muchos que tienen que hablar no hablan, o sea, a ver, ¿cuál es la esperanza de que un día digan, bueno, seguir buscando, seguir persuadiendo, seguir construyendo opinión pública, seguir marcando no solo la necesidad, sino incluso la conveniencia social de que este proceso se siga desarrollando? Tenemos que saber qué pasó. ¿Piensan que, por ejemplo, algunos que hoy no hablan, militares, cuando estén cerca de la muerte, van a decir, bueno, me quiero sacar esto antes de irme? Ojalá. Ojalá. Ese es un aspecto de los derechos humanos que todavía está pendiente. Pero quiero insistir, no minimizo esto, es la historia de mi vida además. Pero la gran política de derechos humanos es el combate a la desigualdad. El gran tema de la política de derechos humanos es cómo achicamos las brechas de desigualdad y cómo las políticas sociales se orientan en ese sentido. Que haya más igualdad entre las personas, más posibilidades de acceso a recursos y a realización en educación, en salud. Yo creo que un factor, y lo decía hoy, en el trabajo y en el trabajo formal, en la formalización del trabajo. Esas son las grandes políticas de derechos humanos, de seguridad social. Esas son las grandes políticas de derechos humanos. Eso es una política de derechos humanos. Por supuesto que las de pasado reciente. Por supuesto que las
políticas focalizadas por temas particulares de discriminación con colectivos vulnerables o con colectivos en situación de desigualdad, como es la situación de la mujer en los hechos todavía hoy en el Uruguay. Ahí hay mucho que trabajar. El gran centro, la macropolítica, está en la búsqueda de igualdad. Y allí creo que hay un tema absolutamente central y un enorme desafío para Uruguay en lo inmediato, ya, que es las políticas dirigidas sobre la primera infancia, sobre los 0 a 5 años. Yo creo que ahí hay un programa excepcional en el gobierno hoy, que es el programa Uruguay Crece Contigo, que es un programa que está justamente interagencial, interinstitucional, focalizado en 0 a 5 años, que está dando unos resultados excepcionales, y yo creo que hay que escalarlo, que hay que fortalecerlo aún más, porque allí se juega el futuro del país. Nosotros tenemos una población, tenemos el 11-12% de la población por debajo de la línea de pobreza, redujimos desde casi el 50% de la población por debajo de la línea de pobreza en estos 10 años a 11-12%, pero en la población de 0 a 5 años esa pobreza es del 25%. 1 de cada 4 niños nuestros nace por debajo de la línea de pobreza. Eso es inaceptable. Ahí hay que dar un combate franco y creo que tenemos las herramientas y Uruguay Crece Contigo es una muestra de que es posible. Javier, tu historia personal, ¿pudiste cerrarla después de que aparecieron los retos de tu papá o te quedan muchas preguntas sin responder? ¿No la cerraste del todo? Las historias personales nunca se cierran. Esto es como me decía un arquitecto amigo, la casa se termina cuando se muere el dueño. Y es así. O sea, uno vive con su historia. Sin duda se ha ido, uno personalmente, por hablar de uno es como... Eso es no, bueno, ajeno, pero en lo personal es simbólico porque en lo personal, no, de acuerdo. Papá. A ver, lo que pasó es que efectivamente pude obtener porciones de verdad relevantes y que para mí han sido muy importantes como construcción de una persona, ¿no? Saber qué pasó con mi viejo, haber encontrado los restos, tener testimonios, haber tenido ese gesto de afecto enorme que fue aquel velorio en la universidad, para mí fue muy impactante y que fue un digno homenaje a la dignidad de mi viejo, ¿no? Que de eso se trata muchas veces, restituirle la dignidad a las personas que la dictadura les negó a través de la desaparición forzada, ¿sí? Entonces creo que sí. Ahora, después uno vive con eso. Yo hoy tengo 50 años, mi viejo lo llevaron preso cuando yo tenía 11. Anduve mucho por arriba de la tierra en todos estos años, entonces uno fue viviendo con esto y fue aprendiendo a vivir la familia y hoy la transmisión a los hijos, ¿no? Bien, pero hay preguntas que todavía nadie te responde. No, por supuesto, sí, claro. Y seguramente nunca, pero en todo caso uno seguirá preguntando y seguirá acompañando a quienes preguntan, ayudando a quienes preguntan y creo yo que legítimamente reclaman respuestas a esas preguntas. Javier, muchas gracias por visitarnos hoy. Encantado, para mí un gusto. Que pases bien. A ver, tiene como distintas dimensiones. Hay una dimensión, yo creo que insoslayable, que es el contacto humano. Acercarse a las personas, acercarse a su historia, dialogar con ellas, verles las caras, eso desde el punto de vista emocional es muy impactante realmente, y compromete mucho efectivamente. Desde el punto de vista de la gestión del programa, que era esencial realizar estas entrevistas, yo diría que fue una excelentísima misión. O sea, pudimos entrevistar a 15 familias, dialogar con cada uno de sus integrantes, transmitir qué podían esperar del programa uruguayo, pintar un poco cómo era la sociedad uruguaya y también escucharlos a ellos qué expectativas tenían, ¿no? Para evaluar efectivamente cuáles eran las familias o las personas que mejor podían insertarse en este proceso de reasentamiento. ¿Y qué expectativas tenían ellos? A ver, básicamente lo que plantearon todas las familias era, lo primero que decían era, yo quiero vivir en paz, con dignidad y que mis hijos puedan educarse. Ese era lo central, la primera manifestación de las familias. Luego vienen sí ya preguntas cómo es la sociedad uruguaya, qué posibilidades de trabajo tiene, me van a ayudar a conseguir vivienda, me van a ayudar a conseguir trabajo, un poco la descripción del panorama. Y algunas cuestiones culturales, ¿no? El tema del velo obviamente estuvo en la conversación, en fin, temas bastante generales. ¿Y qué tipo de garantías les pudiste dar? Bueno, nosotros tenemos un programa planificado, desarrollado y financiado que establece exactamente cuáles son las prestaciones que el Estado uruguayo va a dar y cómo les garantiza la satisfacción de los derechos fundamentales, ¿no? Como cualquier habitante de la República. Sin duda con un criterio de subsidio, de apoyo a familias que están en una situación de vulnerabilidad muy especial. Vienen de una guerra, abandonan su país, ya hace 1 o 2 años que están viviendo en otro país en calidad de refugiados.
se vienen al otro lado del mundo, ¿no? Claro. ¿Cuánto llevan en el Líbano ellos? Y por lo menos 1 o 2 años. La mayoría llevan 2 años, alguno puede llevar 1 año. Bien, ¿y cuáles son, cuáles son las historias que más te impactaron, que más te trajiste cuando charlaste con ellos? A ver, hay historias complicadas de gente que, no sé, una gurisa que vio degollar a un vecino. Esa es una historia terrible, realmente terrible. ¿Y ella, por ejemplo, con quién viene para acá? No, vienen con su familia, o sea... El jueves 9 de octubre llegarán 5 familias sirias. 42 individuos estarán viniendo a nuestro país y se van a alojar en el Hogar San José. Esto hasta diciembre. Y después en febrero vendrá un segundo contingente de refugiados. Javier Miranda, secretario de Derechos Humanos de Presidencia de la República, encabezó la delegación uruguaya en Ginebra, esa delegación que se estuvo entrevistando con las personas que viajarán a nuestro país. Y hoy nos visita Javier. Buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar aquí. Bueno, Javier, para nosotros es un placer recibirte también y queremos conocer más detalles. Por ejemplo, quiero arrancar por lo que viviste allá. ¿Qué historias conociste? El Líbano. En Ginebra había estado en junio. Es verdad, en Ginebra primero y en el Líbano después. Sí. Las familias entrevistamos en Líbano, en la Embajada de Uruguay sí. en Líbano. Y bueno, los que vienen son propiamente familias. No, pero que quizá capaz que hay alguna familia que no tiene al padre, por ejemplo. Hay una familia de las que viene ahora el 9 de octubre que efectivamente falta el marido, que en realidad murió, es una señora viuda de 40 años que el marido murió en Líbano. Murió de un ataque cardíaco ya refugiado en Líbano. No murió por la guerra. No murió por la guerra. Pero bueno, hay situaciones realmente traumáticas, ¿no? Lo que todo el mundo expresa es el miedo, ¿no? Dicen, bueno, yo tuve que dejar mi ciudad, tuve que dejar Alepo, tuve que dejar la zona rural de Damasco, qué sé yo, porque efectivamente hubo encuentros armados y bueno, y no se puede vivir así, la escasez y es imposible vivir así. Bueno, naturalmente además se fueron